Bienvenidos amigas y amigos, estamos en la boutique de Sensación du Temps y vamos hoy a aprender sobre tipos de relojes. Seguramente escuchaste en algún momento hablar de dive watch o reloj de buceo, cronógrafo, field watch o reloj de campo. De todo eso vamos a hablar en este segundo episodio. Empezamos hablando del Field Watch o reloj de campo. ¿Por qué se llama Field Watch? Bueno, porque viene de la palabra battlefield, que es campo de batalla en inglés. ¿Por qué se llama así? Porque este tipo de relojes se popularizó durante las guerras mundiales cuando los distintos estados que participaron, los estados beligerantes, contrataron a casas relojeras para que fabriquen relojes para la infantería. ¿Por qué? Porque necesitaban dos cosas. La primera era lanzar ataques coordinados, entonces tenían que todos los soldados tener su reloj de pulsera. Y por otro lado también dar un punto y una ubicación geográfica. ¿Cómo es esto? Seguramente en algún momento viste una película de guerra y escuchaste que en algún diálogo alguien decía: se viene un ataque o tenés un enemigo a las 15. Bueno, generalmente las indicaciones antes en el campo de batalla eran enemigo a la izquierda, enemigo a la derecha. Con el Field Watch o con el reloj de campo, lo que se hace es ampliar esas indicaciones que eran izquierda-derecha, o sea 180 grados, a 360 grados. Entonces, si de repente quiero marcar que viene un enemigo a mis 15, ya sé que va a estar ahí. Ahora, si quiero marcar que viene un enemigo a mi derecha, pero por atrás, digo que va a venir a mis 16. Entonces ahí yo ya me estoy ubicando geográficamente en un punto en el campo de batalla. Por eso los relojes que son Field Watch generalmente tienen los 12 números marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y después tienen el horario de 13, 14, 15, 16. Ese horario que vendría a ser el horario PM, que está al lado del número AM, es el que se usa para darle indicación en el campo de batalla. Si tenemos que elegir un representante del Field Watch, es, sin lugar a dudas, el Hamilton Khaki Field. De hecho, Hamilton es la empresa que contrata a los Estados Unidos para proveer de relojes de batalla a sus soldados. Este, además, es un modelo histórico. Vamos con otro tipo de relojes, el dive watch o el reloj de buceo. ¿Cómo nace este reloj? Con un uso militar, porque las armadas necesitaban para sus usos tácticos un instrumento, una herramienta que les permitiera saber cuánto aire les quedaba en los tubos. A medida que ellos iban descendiendo, ese aire iba disminuyendo. Por eso, la función principal de un reloj de buceo tiene que ver con medir ese aire que les quedaba a los buzos. Necesitaba hacer un movimiento bien preciso porque básicamente era la diferencia entre la vida y la muerte. Esto empieza siendo un uso militar y después, a partir de los años 60, empieza a ser también un deporte del estereotipo del hombre rudo. Ahí también empiezan a usarse en los civiles. Por ejemplo, acá yo tengo el que es considerado como el reloj de buceo por excelencia, es un Rolex Submariner. En este reloj podemos ver un montón de características que hacen de los relojes de buceo relojes de buceo. La primera de ellas es que es un reloj que es altamente sumersible, es decir, tiene unos 1000 pies de profundidad. Por otro lado, tiene una corona rosca. ¿Cómo es esto? Bueno, esto que es la corona está enroscado. No está puesto a presión como en otro tipo de relojes. Entonces, esta rosca es la que impide que entre agua cuando el reloj se sumerge. Y esto es un bisel. Este es el bisel giratorio. Acá tiene un indicador que generalmente, si uno lo está usando, se puede ubicar a las 12. Y este indicador va girando. ¿Ves? ¿Se escucha? De repente, supongamos que yo estoy entrando a sumergirme ahora, en este momento, en donde estamos a el minuto y 7. Bueno, acá, a partir de este momento, yo tengo el conteo de cuántos minutos me pueden llegar a quedar de ahí. En los relojes de buceo, sin embargo, hubo un quiebre que fue en los 60. Hasta ese momento los relojes de buceo eran puramente deportivos. Sin embargo, en los 60, con la aparición de James Bond, y particularmente el primer James Bond, el de Sean Connery, el reloj de buceo empieza a ser combinable con los trajes, porque James Bond empieza a usar un Rolex Submariner, después pasa a Omega, pero empieza a combinar un reloj que hasta el momento era totalmente deportivo, también con un traje y con una vestimenta formal. Otro de los puntos importantes de un reloj de buceo es la luminosidad.
tienen que poder brillar abajo del agua, en donde la penetración de la luz es menor que la superficie. Vamos a hablar ahora de los relojes GMT, Greenwich Mean Time, GMT. ¿Por qué se dice Greenwich Mean Time? Porque hace referencia al meridiano de Greenwich, que es el que divide los usos horarios en el mundo. Estos relojes son conocidos como los relojes de viaje o relojes de viajero y tienen la capacidad, la complicación de dar distintos usos horarios en un mismo reloj. Mínimo, ¿cuántos tienen que ser? 2. Si hablamos de un GMT, tenemos que hablar de distintas características. Primero, tiene que tener al menos esos 2 usos horarios y además la fecha, que es crucial cuando uno viaja. ¿Cómo funciona? De esta manera. Acá tenemos un GMT Master de Rolex. Tenemos la hora local y tenemos en esta aguja, que es más grande, es la hora de nuestro uso horario en casa. Y algunos como este permiten la probabilidad o aparte la posibilidad de tener un tercer uso horario, que es adaptando el bisel que tiene 24 horas. Así podemos llevar en un mismo reloj 3 usos horarios. Dentro de los relojes de viaje hay un subgrupo que son los World Timer, las horas mundiales. Pueden mostrar el uso horario de varias ciudades a la vez, como por ejemplo este Omega World Timer, que permite saber los usos horarios de distintas ciudades del mundo. Son relojes que son más complicados, son más complejos para leer y además son más complejos en el momento de ponerlo en hora, pero que tienen un impacto visual muy interesante. Relojes de aviador o relojes de piloto. Cuenta la historia que este tipo de uso fue el que popularizó o el que fue el que incentivó la creación del primer reloj de pulsera. Santos Dumont, piloto emblemático, pionero, brasileño, era amigo de Louis Cartier. Y en un momento le cuenta que no podía pilotear su avión y sacar el reloj de bolsillo. Entonces Cartier le hace lo que se considera el primer reloj de aviador, el Santos de Cartier, que además es considerado, si bien alguno puede llegar a discutirlo, el primer reloj de pulsera de la historia. Pero esto da nacimiento a un género aparte dentro de los relojes, que es el reloj de aviador. ¿Qué tiene que tener un reloj de aviador? Bueno, distintas características. Primero, tiene que ser un reloj fácilmente visible, porque el aviador, el piloto, en un momento en donde no había mucho instrumental, y estamos hablando durante épocas de guerra y demás, necesita saber la hora en una primera mirada al reloj. O sea que generalmente estamos hablando de indicadores grandes, de relojes aparte que son ya físicamente en sus cuadrantes grandes, porque tienen que ser identificables en la primera vista. Y por otro lado también los relojes de piloto, como por ejemplo este emblemático Breitling Navitimer, pueden tener complicaciones que vengan con, por ejemplo, la medición de vientos, complicaciones que son ya específicamente para cada uno de los pilotos. Un dato muy interesante, que aparte acá se ve perfecto en este Breitling, es el antirreflex. Porque tengamos en cuenta que el piloto vuela en muchos casos por arriba de las nubes, entonces la luz del sol es más intensa y el cristal necesita protección. Relojes de vestir o dress watches. Estos relojes son relojes para ocasiones formales, ya sean de trabajo formales y uso diario o también ocasiones especiales formales. ¿Qué tiene que tener un dress watch? Bueno, primero y principal, tiene que tener un dial o una cara que es elegante, no tiene que estar muy cargada. Y los detalles tienen que tener generalmente pulsera de cuero. Ese es generalmente uno de los ADN de los dress watches. Después, de acuerdo a cómo sea el uso que le queremos dar a ese reloj de vestir, ya sea por ejemplo para una oficina muy formal de uso diario, va a ir cambiando el tipo de complicación y también hasta los metales que se usan. Si de repente queremos, por ejemplo, y vemos un dress watch de uso diario, generalmente va a ser de acero, con una pulsera o una malla de cuero, con la complicación de tener la hora, la fecha, puede ser también el día. Ahora, si después nos vamos para algo que sea dentro de una ocasión especial o que sea un reloj que además tenga algún toque distintivo, puede aparecer algo como este Jaeger LeCoultre, que tiene
La característica del dress watch, de hecho, Jaeger-LeCoultre es una de las casas relojeras que más se especializa en relojes de vestir. Tiene la hora, tiene el día, tiene la fecha y además tiene un detalle que lo hace único, muy elegante y además especial para una ocasión fuera de lo común. Y es que tiene una fase lunar. Esta fase lunar lo que indica es, y lo que marca y lo que mide, es el movimiento de la luna respecto a el día en el que estemos. Vamos a hablar ahora de cronógrafos, a veces mal llamados cronómetros. El cronómetro en realidad es todo tipo de reloj. Es crono, tiempo, metro es medición. Todo lo que mida la hora es un cronómetro. Ahora, el cronógrafo es el que permite, además de la medición, un estudio pormenorizado de ese tiempo. Generalmente, el cronógrafo es este tipo de relojes, como este Omega Speedmaster, que es uno de los ejemplos por excelencia de un cronógrafo, en donde vemos que hay una corona central y una corona superior y una inferior. Generalmente tienen entre 2 y 3 subdiales que permiten, además de la medición de horas, minutos y segundos, también milésimas. Y por otro lado, el cronógrafo generalmente tiene acá un bisel fijo con algo que se llama taquímetro, que hace que se pueda medir no solamente el tiempo, sino también la aceleración de un objeto a través del espacio. En este tipo de relojes, se medían carreras, eran relojes que eran muy comunes, por ejemplo, la medición de tiempo de deportistas, pero también de aceleración de distinto tipo de maquinaria. Hasta acá llegamos con los principales tipos, las principales clasificaciones de relojes. Los espero en el próximo capítulo junto a los amigos de Sensación du Temps.